Bienvenidos a Reflexiones con el pastor Cristian Morales Soto. Hola, hola. Mis hermanos, Dios me los bendiga ricamente, como dicen por ahí. Dios me los bendiga, que el Señor pueda estar sin duda trayendo su gloria en esta noche, en esta semana. Ya los días pasan muy rápido, hermanos. Estábamos recién el fin de semana en Temuco y ahora estamos aquí. Y así vendrá el próximo domingo. Los días pasan muy rápido, volando, pero el Señor nos eh, da la posibilidad de meditar en su palabra. Y al meditar en su palabra, nosotros le encontramos a los días sabiduría. Meditando en su palabra, encontramos en el día a día sabiduría. Cada día que pasa nos enseña. Amén. Bien, mis hermanos, hoy día, siguiendo la tónica de los días miércoles de las reflexiones de temas libres que estamos haciendo, eh, nosotros el día viernes viajó el consistorio, vale decir, los dos ancianos, Rodrigo y Claudio, o Claudio y Rodrigo, y que les habla el pastor de la iglesia. Viajamos el consistorio a un presbiterio, y el presbiterio se reúnen, por lo menos hay 10 iglesias que se reúnen con sus consistorios, vale decir, cada uno tiene sus pastores y sus dos ancianos como mínimo. Entonces, más o menos habíamos unas 27 personas, por lo menos 30 personas, estábamos allí de distintos lugares, de Viña del Mar, Santiago, Concepción, Temuco, etcétera. Y justamente eh, lo que vimos allí fue que habían diversos hermanos, incluso diversas formas de cultuar al Señor, diversas formas de adorarlo, que todas son válidas, eh, pero sin embargo nosotros vimos la unidad. Y este día yo justamente quiero hablar un tema que es muy importante, que es la unidad en la diversidad. La unidad en la diversidad. Eh, en este mundo que está lleno de diferencias y divisiones, es esencial que los seguidores de Cristo busquemos la unidad en medio de nuestra diversidad. Ahora, dicho sea de paso, quiero decir que la unidad no es uniformidad, ya porque para algunos creen que la unidad es que todos hablemos lo mismo o vistamos lo mismo o sigamos las mismas ideas y concepciones. Pero vamos a ver esta noche la diferencia. Eh, nuestra, nuestra, nuestra motivación son las escrituras. Somos una iglesia que habla de solo escritura. Y a través de las escrituras, justamente, que es nuestra regla de fe y de conducta, descubrimos cómo Dios nos llama a ser un cuerpo unido a pesar de nuestras diferencias. Aquí, por ejemplo, vemos algunos hermanos y yo soy muy diferente de mi esposa. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Nos complementamos. Gracias a Dios, aquí hay un solo Rodrigo. Gracias a Dios. ¿Se imagina dos? Sería la perfección. Gracias a Dios, hay un solo Giovanni. Si hubiera dos, ya no existiría el mundo.
Y así, hermanos. Así que somos diferentes porque nos complementamos. Ahora observamos diferentes culturas, diferentes razas, diferentes idiomas y tradiciones en todo el mundo. Inclusive, aquí en esta larga, angosta faja de tierra, todos hablamos español, ¿cierto? Pero lo hablamos diferente. Los del norte, los del sur, los del austral, ¿qué decir de Latinoamérica? Todos hablamos español, pero vaya a poner un chileno hablando en México o un mexicano hablando en Chile. No se le entiende. A menudo estas diferencias pueden llevar a divisiones y conflictos, pero estas divisiones, estos conflictos, son fuera del reino de Dios, fuera de la iglesia. La llamada es una llamada a la unidad en la Biblia. La palabra de Dios, las escrituras nos llaman a la unidad. A pesar de nuestra diversidad, hermanos, Dios nos llama a ser unidos como su pueblo. Por ejemplo, yo tengo aquí la palabra del Señor que podamos abrir, Efesios, que justamente a mi esposa le hablaba yo de Efesios capítulo 4, no, ayer le hablaba sobre, hoy día, no sé, no ayer. Ayer fue que te hablé de este tema, ¿no? Y le dije este versículo 4, capítulo 4, perdón, de Efesios 4, versículo 3 al 6. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, y Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Amén. Aquí habla algo sumamente importante y profundo el apóstol Pablo, y está hablando acerca de la unidad. La unidad del Espíritu que se mantiene a través del vínculo de la paz. Recordemos que Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo. No es una paz mundana, sino una paz espiritual. Por eso dice el vínculo de la paz y la unidad del Espíritu. Ahora esta unidad del Espíritu es muy interesante porque los cristianos decimos que nos unimos en las cosas primarias y en las secundarias podemos ser diferentes. Y aquí empieza a hablar el apóstol Pablo, ¿cuáles son esas cosas primarias? Nos dice un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Cuál es nuestra vocación? Nuestra vocación es hacer el cuerpo de Cristo. Ahora, si no queda claro, el apóstol Pablo en el versículo 5 y 6 comienza a decir cuáles son los aspectos de esa unidad. Amén. Dice, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todos, el cual está sobre todos, por todos y en todos. Ahí me llama la atención que está presente en la Trinidad, el cual dice un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos, Dios Padre, por todos, Jesucristo, y en todos el Espíritu. Amén. Entonces, mis hermanos, podemos deducir que la Trinidad es un aspecto importantísimo que todos los cristianos tenemos que creer, que tenemos una fe, que la fe es la que salva, ¿cierto? Y que tenemos un Señor y que todos obedecemos al bautismo y todos obedecemos al Dios y Padre en la Trinidad. Entonces, eso es fundamental. Ahora, yo quiero ver la unidad en la diversidad rápidamente en el Antiguo Testamento.
Y vamos a leer algunos versículos, hermanos. Les voy a pedir que por favor los hermanos que están aquí presentes me puedan ayudar. Ahí está el micrófono. Y Rodrigo, primero vas a leer Génesis 1, 26 y 27. Después la hermana Cintia va a leer Génesis 11 del 1 al 9. Amén. Génesis 1, 26 al 27. Lo leemos, hermano. Por favor. Génesis 1, versos 26 y 27 dice así. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Amén. Amén. Gracias, hermano. Bueno, en la creación de la humanidad nos encontramos la unidad. La unidad está presente aquí en la imagen de Dios. Esta imagen de Dios, la imago Dei, que está en nosotros, nos une como seres humanos. Amén. Somos una misma raza humana, ¿cierto? ¿Gracias a qué? Gracias a que fuimos creados según la imagen de Dios. Somos de distintas razas, distintas lenguas, distintas costumbres, tradiciones, pero somos todos seres humanos, gracias a la imagen de Dios. O sea que la unidad es la imagen de Dios en nosotros. Amén. Segundo, vamos a leer esta, vamos a leer un pasaje del Génesis 11, 1 y 9 que nos habla acerca de la torre de Babel, de 11 del 1 al 9. Génesis 11. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí, el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje. Y han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora, pues, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Y por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. Amén. Mis hermanos, aquí hay desde el capítulo 1 hasta el capítulo 10, vemos que el hombre era uno solo. Había un mismo sentir, por decirlo así. Pero nos relata aquí el capítulo 11 como los seres humanos creados a imagen de Dios fueron personas que intentaron construir una torre. ¿Y para qué era la torre? Para hacerse un nombre. Para hacerse un nombre.
lo que nos señala que ellos no estaban conformes a la imagen de Dios, que ellos no se conformaban a la imagen de Dios, ellos querían tener otro nombre. ¿Por qué sucede eso? Eso sucede a causa del pecado, ¿cierto? A causa de la depravación total del hombre. Dios confundió entonces sus lenguas, dice aquí, y lo dispersó por toda la tierra. Aunque hubo una división causada por el pecado, aquí Dios aún busca la unidad en medio de la diversidad. Porque aquí podríamos decir que se rompió la unidad, ¿cierto? Pero cada cual se juntó con su propia lengua, con su propia tribu. Entonces, igual que quedó el tema de la unidad. Ahora, rápidamente, quiero que veamos la unidad en la diversidad, pero ahora en el Nuevo Testamento. Ya voy muy rápido, porque esto no es un estudio bíblico, sino que es una reflexión. Y vamos a leer Efesios 2:14, 16, 2:14, 2, versículo 14 y 16, Giovanni. Nuestro pastor Rodrigo va a leer Primera de Corintios 12, 4 al 11, y la hermana Cintia, Primera de Corintios 12, del 12 al 27. Y aquí vamos a ver lo que nos dice Efesios 12, perdón, Efesios 2, no, ni Efesios 12, Efesios 2, del 14 al 17. Al 16, perdón. Sí. Amén. Ya, hermano. Dice su palabra. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, aquí encontramos que esa unidad que fue diversificada, ¿cierto? Las lenguas, aquí encontramos que en Cristo Él nos vuelve a unir. Él vuelve a unir las tribus, las lenguas, los idiomas, las culturas en Cristo. Y nos habla aquí, dice, porque Él es nuestra paz, ¿quién? Cristo, que de ambos pueblos hizo uno, se refiere al pueblo judío con los gentiles, con todos los paganos del mundo. Y dice aquí, ¿qué dice? Que de ambos pueblos hizo uno. ¿Qué pueblo hizo? La iglesia. Derribando la pared intermedia de separación. Gloria a Dios. Que dice el 15, aboliendo en su carne las enemistades. Las enemistades, ¿qué es lo que son las enemistades? Son las cosas que nos separan, ¿cierto? Que nos separan unos de otros. El Señor los abolió en su carne, vale decir, en su muerte. Después la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, la ley ceremonial. La ley ceremonial. ¿Ya? Y ¿qué es lo que dice? Para crear en sí mismo de los dos pueblos un solo y nuevo hombre. Gloria al Señor. O sea que los cristianos, los hijos de Dios, hermanos, somos la nueva creación en Cristo Jesús. Somos la nueva creación. Es por eso, hermanos, que nosotros podemos abrazar a un musulmán, podemos amar a un Hare Krishna, podemos amar a un coreano,
amar a un colombiano, podemos amar a los hombres porque son nuestros hermanos, porque son la imagen de Dios. Amén. Ahora, eso no lo hacíamos antes. Si que nosotros decíamos, no, yo nunca me voy a meter ahí. Entonces nos habla de cómo Jesús ha derribado el muro de separación y ha creado un nuevo pueblo, que es su iglesia, que está unido en Cristo, en Él. En Cristo, hermanos, no hay judíos ni gentiles, esclavos ni libres, no dice la Escritura, ni mujeres, sino que todos somos uno en Él. Gloria a Dios. Amén. Vamos a leer 1 Corintios, capítulo 12, verso 4 al 11. Mi amor, ese es el... No, pero quédate ahí si te va a tocar. 1 Corintios 12, 4 al 11. Lo vamos a leer. Al 11. Primera de Corintios capítulo 12 versos 4 al 11 dice así: Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Amén. Sigue leyendo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho, porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia, según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu, y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Pero todas estas cosas se las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Amén. Gloria a Dios. Aquí claramente está hablando de la unidad del cuerpo de Cristo, ¿cierto? Pero está hablando de los dones del Espíritu. Y hermanos, si nosotros nos damos cuenta, nosotros que llevamos años en la iglesia, nos fijamos que los dones espirituales, en lo práctico, lejos de unificar la iglesia, la divide, ¿cierto? Divide la iglesia. Divide los que hablan aquí, los que andan acá. Pero eso no debe ser, hermanos. Eso es algo producto de nuestra carne. Aquí claramente, a partir del versículo 4, dice que hay diversidad de dones. Hay diversidad de dones así como hay muchos miembros. Cada miembro tiene dones. ¿Pero qué dice? Pero el Espíritu es uno. O sea que es el mismo Espíritu Santo que se reparte de muchas maneras. Y aquí nos habla que hay diversidad de ministerios, diversidad de dones, de operaciones. Pero aquí dice, el verso 7 dice, pero a cada uno les dada la manifestación del Espíritu para provecho. Ahí esa palabra provecho se ha malinterpretado, porque se ha visto como provecho propio. Y no es provecho propio, es para provecho del cuerpo de Cristo. ¿Me entiendes? No, yo no recibo el don de edificación o el don de interpretar la palabra de Dios para mi propio provecho. No, no, no. Sino que es para provecho del cuerpo de Cristo. Amén. Pero se malentiende, ¿cierto? Y en muchos círculos
cristiano se ve provecho propio, que yo me aprovecho. Y eso está mal, hermanos. Y dice el verso 8, porque a este es dada espíritu de palabra, de sabiduría, bueno, porque a este es dada por el espíritu palabra de sabiduría. Y aquí empieza a hablar de los dones del espíritu, pero deja el énfasis que dice que a uno le da una cosa, al otro le da otra cosa, otra cosa, otra cosa, pero aquí hay algo que es siempre lo mismo. ¿Cuál? El espíritu. El espíritu es el mismo, el espíritu es el mismo espíritu. Y dice el verso 11, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo espíritu, repartiendo a cada uno en particular como él quiere. Y eso es, hermanos, eso es lo que Dios hizo al principio. Lo que Dios hizo al principio. Dios hizo al principio, Dios en su imagen nos creó, pero dio distintas capacidades a los hombres, ¿cierto? Pero a causa del pecado, la depravación humana, vino el egoísmo y ya no fue para provecho del mundo, sino que fue provecho personal. Entonces, de ahí empezaron la enemistad, los pleitos, todo eso que hemos leído. Entonces, hermanos, cuando venimos a Cristo, el Espíritu Santo nos crea, nos da una nueva creación. Amén. Somos una nueva criatura. Entonces, por lo tanto, ya no andamos conforme conforme al mundo. ¿Qué quiere decir el mundo? Conforme a la mezquindad del mundo, al egoísmo del mundo, sino que andamos conforme al Espíritu. Y el Espíritu reparte como quiere. Entonces, en la iglesia de Dios, todos son necesarios, porque todos tenemos dones del Espíritu. Porque Dios repartió como quiere, a mí, al pastor, a Giovanni y a todos los hermanos, nos ha repartido dones y capacidades que nosotros no tenemos. Porque al igual que el hombre y la mujer, que el matrimonio, se complementan. Es un complemento. Es un complemento. Gloria al Señor. Entonces, mis hermanos, estos dones nos capacitan, sí. ¿Para qué? Para servir y edificar al cuerpo de Cristo, o sea, la unidad. O sea, que la diversidad, yo aquí tengo 5 dedos, ¿cierto? Pero estos 5 dedos son diferentes, no es ninguno igual, pero pertenecen a una misma mano. Es eso. Bendito sea el Señor. Ahora leeremos a partir del versículo 12 al 27, hermana Cintia. Por favor, leeremos la magistral metáfora que hace el apóstol Pablo acerca del cuerpo de Cristo, que es la metáfora del cuerpo humano. Amén. La vamos a leer. Sí, desde el verso 12 al 27. Primera de Corintios, capítulo 12, del 12 al 27. Dice así: porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato?
Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. Porque si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y a aquellos del cuerpo que no parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente. Y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le falta, para que no haya desaveniencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todo, todos los miembros se duelen con él, y si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Amén. Wow, qué impresionante, hermanos. Qué impresionante es esta metáfora. Me llaman la atención los primeros versículos de esta metáfora. Verso 12, 13 dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros. Claramente, nuestro cuerpo humano es uno, pero tiene muchos miembros. Siendo muchos los miembros, son un solo cuerpo. Y hace aquí el símil y dice, así también Cristo. Cuando decimos la frase, somos el cuerpo de Cristo, nos tenemos que imaginar a un gran cuerpo que tiene muchos miembros y que la cabeza de ese cuerpo, nosotros entendemos que dice el apóstol Pablo, es Jesucristo. La cabeza del cuerpo de la iglesia es Cristo Jesús. Entonces, ahora, ¿cómo entramos a este cuerpo, a esta unidad? Porque hay que decir que aunque el mundo abogue por la unidad, aunque el país abogue por la unidad, aunque los partidos políticos aboguen por la unidad, ellos no tienen la unidad. Ellos no se unifican en un propósito y no sirven todos a un propósito, ya que ellos se sirven a sí mismos. Y justamente es la imagen del pecado de nosotros. Pero aquí, hermanos, el verso 13 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo. ¿En el cuerpo de quién? De Cristo. O sea que nosotros, que hemos sido regenerados y bautizados por el Espíritu Santo, eso nos da la capacidad de ser parte de este cuerpo que es la iglesia. Y por eso nosotros no debemos ser egoístas ni mezquinos como el mundo, sino que nosotros todos trabajamos ¿para qué? Para la gloria de nuestro Dios, para que nuestro Dios sea glorificado. ¿Por qué? Porque dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Así que ya no son judíos, ya no son griegos, ya no son esclavos, ya no son libres. A ustedes se les dio a beber de un mismo espíritu. Aleluya. Aleluya. Entonces, a partir del verso 14 y hasta el verso 22, comienza a hablar y empieza a dar la metáfora. El apóstol Pablo dice, además, el cuerpo no es solo uno, sino muchos miembros, y empieza, dice, el pie, la oreja, el ojo, ¿cierto? La mano. Y el verso 22 dice,
Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. En el cuerpo humano, hermanos, nómbrame, Rodrigo, un órgano, un miembro del cuerpo humano que es débil. ¿Ah? El dedo chico, ¿ya? Tú, Cintia. Sí, que necesite protección. Los pulmones, ¿cierto? Corazón. El cerebro. ¿Me entiendes? Está diciendo que los más débiles, porque ¿qué pasaría si el corazón estuviese afuera, hermano? No podríamos, tendríamos que estar con cuidado porque requiere cuidado, ¿cierto? Entonces el Señor, Dios lo creó dentro de esta caja torácica que se protege el corazón, y es increíble que nosotros los que alguna vez jugamos fútbol hacíamos paraditas de pecho, ¿cierto? Paraditas de pecho y justo en el corazón y no nos pasaba nada. Pero si el corazón no tuviéramos no estuviéramos revestidos de los huesos de nuestro esternón, ¿qué pasaría? Nos moriríamos al tiro, un pelotazo, po. Entonces, aquí está diciendo que los miembros más débiles son necesarios. Y aquí está hablando del cuerpo de Cristo, pero y empieza a hablar del cuerpo de Cristo, dice 24, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó al cuerpo dando más abundante honor al que le faltaba. Así que ya sucede algo, hermanos. Los más débiles son los que tenemos que cuidar. En la iglesia de Dios, los más débiles son los que necesitan cuidado. Bendito sea Dios. Las personas nuevas, las personas débiles en la fe, necesitan cuidado. Dice el verso 26, de manera que si un miembro padece, y aquí está el sufrimiento, padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honor, todos los miembros con él se gozan. Pero ¿qué es lo que pasa en las iglesias? Pasa en las iglesias que hay envidia, hermano. Y cuando se honra a un hermano o un hermano recibe un honor, en vez de alegrarnos, ¿qué nos pasa por dentro? Nos duele. Y eso no debería acontecer. ¿Pero por qué acontece? No acontece porque no somos parte del cuerpo de Cristo, sino que acontece porque necesitamos la renovación del Espíritu constantemente y nos tenemos que arrepentir. Hermano, mira tu corazón en este instante. Hay muchos hermanos que cuando predica el pastor no vienen. Pero cuando predica otro hermano, sí vienen. ¿Por qué? Ah, no, porque justo le tienen que venir. Bueno, ya, sí, está bien. Pero la suspicacia, ¿me entienden? Bueno, estoy hablando de otras iglesias, no qué pasa aquí. Pero en otras iglesias, hermano, era típico. Yo pertenecía a una iglesia grande cuando me convertí y cuando decíamos, va a predicar el obispo, ¡ay! Todos a escucharlo. Pero después decían, no, va a predicar el hermano Carlos. Mejor venir por la puerta. ¿Me entiendes? Voy de portero. Hermano, eso revela lo que hay en el corazón del hombre. Tenemos que sujetarnos al Espíritu Santo. Amén. Bien, las aplicaciones prácticas
para la unidad en la diversidad. Hermanos, aplicaciones prácticas en la unidad en la diversidad. Vamos a leer Filipenses, capítulo 2. Lo voy a leer yo. Dice, capítulo 2, versos 3 y 4, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de otros. Amén. Este texto, el apóstol Pablo nos insta a considerar a los demás como ¿qué? Como superiores a nosotros mismos y a buscar el bienestar de los demás. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí? Que debemos amar y respetar a las personas sin importar sus diferencias. Hermanos, ese es el desafío que tenemos como comunidad. Y ahora el desafío que tenemos como iglesia, que luego nos van a recepcionar el presbiterio. Nosotros vamos a ser parte de una iglesia y usted va a poder, por ejemplo, si usted está en Santiago y va a Temuco, le vamos a dar las direcciones de la iglesia que puede ir allá, ¿cierto? Pero usted se va a encontrar a lo mejor con canciones distintas. A lo mejor se va a encontrar con estilos litúrgicos distintos de su iglesia. Y usted no puede decir, mi iglesia los hacemos así. No lo puede decir, aunque salga por los poros. ¿Por qué? Porque nosotros somos uno en lo que leíamos recién en Efesios capítulo 4, ¿cierto? Todos tenemos un Dios, Padre de todos, la Trinidad, todos creemos, pero son las cosas secundarias las que no las que nos dividen, pero las que nos hacen distintos. No las que nos dividen, sino las que nos hacen distintos, diferentes. Y eso es importante, hermanos. Es importante que cuando usted llegue a una congregación, usted diga, nosotros cantamos eso, pero no importa, igual alaba a Dios. Me ha pasado en estos años de pastor, hermano Rodrigo, quizás te ha pasado también, que a nosotros nos pasaba aquí con la hermana Cintia, que era típico que alguien nuevo llegaba y había una canción que no conocía y se quedaba abajo, ¿cierto? Pero justo le tocaron una canción que conocía y ¡aleluya! ¿Por qué pasa eso, hermano? Tienes que alabar a Dios con o sin. Con o sin. Mis hermanos, me acuerdo que en la locura que yo me convertí al Señor, las primeras semanas de convertido yo no conocía ninguna canción de la iglesia. Pero a mí no me importaba. Yo mismo inventaba mis canciones. Y las inventaba y no las estoy colocando, Los que me conocen saben que yo soy así de loco. Entonces, yo cantaba y estaba con música, no cachaba la letra, no importa, cerraba mis ojos y empezaba, te alabo, Señor, te alabo, te glorifico, y etcétera, etcétera. Hermano, aleluya, es importante. Es importante. Así que debemos amar y respetar a las personas sin importar sus diferencias. Igual los tenemos que amar. Número 2, celebrar y aprender de nuestra diversidad. Esto es una aplicación práctica. Dios ha creado a cada persona única y especial, lo que decía al principio. Nosotros somos únicos, somos especiales. Me acordé de la canción de Barney. Somos especiales todos, de alguna manera, cada uno con su forma de ser. Canciones que le cantamos a nuestros hijos, ¿cierto? Barney. Pero tiene mucho de verdad. Porque cada
Dios nos ha creado a cada persona como únicos y especiales. Así que podemos aprender mucho de las diferentes perspectivas y experiencias de los demás. Número 3, que tenemos que buscar la reconciliación y la paz. Volvemos a Efesios 4, versículo 3, donde nos habla del vínculo de la paz. Ese vínculo es un vínculo que muchas veces es lo último que nos interesa, que nos vincule. ¿Qué es lo que es un vínculo? Un vínculo es lo que une a otro, ¿cierto? Un vínculo es lo que une a otro. Nosotros hablamos del vínculo del matrimonio, que nos une a nuestra mujer, a nuestro esposo. ¿Cierto? El vínculo. Creo que es un vínculo. Y ese vínculo es la paz. La paz. La paz no de los hombres, sino la paz de Cristo. Nos insta en Efesios 4:3, nos dice ser solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nos insta a esforzarnos por mantener la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que debemos buscar la reconciliación y trabajar por la paz en nuestras relaciones y comunidades. Mis hermanos, no se vaya de la iglesia. No se vaya de la iglesia. Quédese, porque usted es importante. ¿Pero por qué? Porque usted tiene la solución a muchos problemas también que nosotros tenemos. Conclusión. La unidad en la diversidad es un mandato divino para nosotros como seguidores de Cristo. Tenemos que amarnos a pesar de las diferencias. Tenemos que trabajar unidos a pesar de las diferencias. Y eso es lo hermoso, hermanos. A través de la creación, a través de la reconciliación con Cristo y a través de la obra del Espíritu Santo, Dios nos ha llamado a ser un cuerpo unido a pesar de nuestras diferencias. Como iglesia debemos amarnos. Como iglesia debemos respetarnos mutuamente. Debemos celebrar y aprender de nuestra diferencia, nuestra diversidad y buscar la reconciliación y la paz en nuestras relaciones. Hermanos, la palabra diversidad es una palabra bíblica. Aparece como 4 veces en Romanos capítulo 12, la diversidad. Pero la diversidad es la unidad del cuerpo de Cristo. Gloria al Señor. Recordemos que la unidad en la diversidad es un reflejo del carácter de Dios. Dios es trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los 3 son distintos, pero los 3 son uno. Los 3 son 3 sustancias distintas, pero son un mismo Dios. Nos habla de una diversidad en la unidad, una unidad en la diversidad. Aleluya. Hermanos, los invito a orar. Yo creo que, bueno, este mensaje tendría que haberlo predicado un domingo. Pero mis hermanos, yo creo que el Señor nos da la capacidad, la oportunidad de predicar las palabras que Él quiere que prediquemos, cuando quiere que lo hagamos. Así que los invito a ponerse de pie, mis hermanos, y oremos. Amado Padre Celestial, Dios, Hijo, Espíritu Santo, danos la fuerza necesaria y la sabiduría para vivir en unidad en medio de nuestra diversidad. Señor, somos un testimonio poderoso cuando por tu amor somos uno. Cuando, Señor, podemos juntarnos a otros hermanos diferentes, de distintas realidades, distintas naciones, tribus, lenguas, y juntos adorarte.
juntos hacer un trabajo evangelístico. Recuerdo, Señor, cuando vino el hermano Charlie Velasco con los hermanos de Estados Unidos, que no sabíamos que ellos hablaban inglés y no nos comprendíamos. Pero sí, Señor, trabajamos juntos evangelizando. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tenemos el lenguaje del amor, el lenguaje de tu palabra, la salvación de tu Espíritu Santo. Gracias porque nos diste a beber un mismo Espíritu. Señor, llénanos del Espíritu Santo. Llénanos del Espíritu Santo, ¿para qué? Para que evidenciemos la unidad en el Espíritu, en el vínculo de la paz. Mi Señor, gracias. Que seamos un mensaje en este mundo dividido, en este mundo aparcelado, en este mundo que levanta rejas para que no les roben. Señor, que seamos un testimonio poderoso, que podamos impactar en nuestro mundo por el mensaje transformador del Evangelio. Aleluya. Señor, te damos gracias. Gracias, Señor. Te adoramos. Adora al Señor por un instante mientras busco una palabra que el Señor me está guiando. Gloria al Señor. Te adoramos, Padre. Aleluya. Dijo el Señor cuando estaba orando en Getsemaní, dijo: más no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, maduros en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Gracias, Señor, que esta palabra que está vigente en las Escrituras se cumpla cada día en nosotros. Es que no solamente, Señor, busquemos la unidad en la iglesia, sino en nuestras familias. Nuestras familias en la protoiglesia, en la primera iglesia, que podamos volvernos, Señor, con nuestras familias a adorarte, a buscar tu rostro, a orar con nuestras esposas, con nuestros hijos, aunque sean grandes, a pedir la bendición y orar por ellos, Señor. Ayúdanos a perseverar. Por Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Vamos a un canto. Gloria al Señor.